El día que subí al púlpito y expuse la traición de mi esposo pastor frente a toda la congregación, nunca imaginé que las primeras en salir corriendo a defenderlo serían las mismas mujeres que yo había consolado en sus noches de llanto. Yo fui pastora durante 20 años. 20 años predicando sobre el amor de Dios, sobre la fidelidad, sobre el valor de la familia. Y cuando mi mundo se derrumbó, cuando descubrí que mi esposo, el pastor principal, el hombre que oraba cada domingo por las familias de nuestra iglesia, me había cambiado por mi mejor amiga, por la hermana que yo misma había discipulado, nadie me creyó. O peor aún, muchos sí me creyeron, pero eligieron callarse, porque en nuestras iglesias, queridos míos, no siempre se defiende la verdad. A veces se defiende el púlpito, y yo aprendí eso de la manera más dolorosa. Hoy voy a contarles cómo perdí a mi esposo, a mi mejor amiga, a mi ministerio, y casi pierdo mi fe. Todo en una sola noche. Antes de comenzar, quiero saber desde dónde nos escuchas. Déjalo en los comentarios, me encanta leerlos mientras tomo mi café. ¿Estás en Buenos Aires, en Ciudad de México, quizá en Bogotá, Lima o Montevideo? Escribe tu ciudad y la hora en la que me acompañas. Me da tanto consuelo saber que no estoy sola en esto, que alguien más entiende lo que es cargar un dolor tan grande y seguir caminando. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Elianor Montiel. Tengo 47 años. Nací en Rosario, Argentina, aunque la mayor parte de mi vida ministerial la viví en Córdoba, en una iglesia que empezamos mi esposo y yo hace más de 2 décadas. Él se llamaba Damián, ella se llamaba Lucinda, y cuando lo descubrí, cuando realmente vi la verdad, ya era demasiado tarde. Pero quiero empezar por el principio, porque toda tragedia tiene su origen, y muchas veces ese origen está envuelto en algo que parecía hermoso, algo bendecido, algo que llevaba el nombre de Dios, pero que en realidad escondía la oscuridad más profunda. Yo no nací queriendo ser pastora, de niña quería ser maestra. Me gustaba la idea de enseñar, de cuidar, de ayudar a otros a crecer. Pero cuando conocí a Damián a los 23 años, todo cambió. Él era carismático, apasionado, lleno de sueños. Me habló de plantar una iglesia, de llevar esperanza a familias rotas, de construir un refugio espiritual para los que sufrían. Y yo, que siempre había tenido un corazón demasiado grande, me enamoré de esa visión. Me enamoré de él. Y sin darme cuenta, me enamoré también de un rol que nunca terminé de comprender del todo: ser la esposa del pastor, la pastora, la que siempre debía sonreír, perdonar, servir, callar. Nuestra iglesia comenzó en un pequeño salón alquilado en Córdoba. Éramos apenas 15 personas. Recuerdo el olor a humedad de esas paredes, las sillas de plástico desiguales, el micrófono que chillaba cada vez que Damián se acercaba demasiado. Pero había algo hermoso en esa pequeñez, algo genuino. Orábamos juntos, llorábamos juntos, crecíamos juntos. Yo lideraba el grupo de mujeres. Damián predicaba, y poco a poco la congregación creció. En 10 años pasamos de 15 personas a más de 300. Compramos un edificio, contratamos músicos, abrimos un instituto bíblico. Todo parecía bendecido, y yo, en medio de ese crecimiento, me sentía orgullosa. Sentía que estábamos cumpliendo el propósito de Dios. Lucinda llegó a nuestra iglesia cuando teníamos unos 32 años. Era más joven que yo, tal vez unos 26. Llegó sola, rota, con una historia de abuso y abandono que me partió el corazón. Recuerdo la primera vez que hablé con ella. Era después del culto
y se quedó sentada en una de las últimas filas, llorando en silencio. Me acerqué, le tomé la mano y le dije: «Aquí estás segura, hija mía. Dios te trajo a casa». Y desde ese día, Lucinda se convirtió en mi sombra. Venía a mi casa, me ayudaba en el ministerio, compartíamos el desayuno, orábamos juntas. Era como la hermana menor que nunca tuve. Yo la amaba, la cuidaba, la protegía, y ella me llamaba Pastora Eli, con una dulzura que me derretía. Los años pasaron y nuestra vida ministerial se volvió más exigente. Damián viajaba constantemente para conferencias, seminarios, encuentros de pastores. Yo me quedaba sosteniendo la iglesia, visitando enfermos, aconsejando matrimonios, liderando células. Nuestra intimidad como pareja empezó a enfriarse, pero yo pensaba que era normal. Es el precio del ministerio, me decía. Dios nos está usando, y eso requiere sacrificio. Damián ya no me miraba como antes, ya no orábamos juntos en las noches, ya no me buscaba, pero yo seguía creyendo que todo estaba bien, porque en el púlpito él seguía siendo el esposo perfecto. Me tomaba de la mano, me presentaba con orgullo, hablaba de nuestro matrimonio como un ejemplo, y yo, ingenua, lo creía. Lucinda también creció en el ministerio, se convirtió en líder de jóvenes, luego en coordinadora de eventos, después en mi mano derecha en el ministerio de mujeres. Siempre estaba ahí, siempre dispuesta, siempre sonriente. Pastora, ¿necesitas ayuda con eso? Pastora, déjame acompañarte. Pastora, qué hermosa predicaste hoy. Yo confiaba en ella ciegamente, tanto que le di las llaves de mi casa, tanto que cuando yo no podía acompañar a Damián a los viajes ministeriales, le pedí a ella que fuera como parte del equipo. Lucinda es de confianza, le decía yo a Damián. Ella nos cuida. Qué ironía, ¿verdad? Yo misma le abrí la puerta a mi propia destrucción. En el exterior, todo era perfecto. La iglesia crecía, las personas se sanaban, los matrimonios se restauraban, pero en mi casa, en mi corazón, algo empezaba a morir. Yo no lo sabía aún, pero ya estaba viviendo una mentira, y las mentiras, queridos míos, siempre terminan saliendo a la luz, siempre, aunque duela, aunque destroce todo. Recuerdo el aroma del café que tomaba cada mañana antes de salir a servir. Era mi pequeño ritual de paz. Me sentaba en la cocina, con las primeras luces del amanecer entrando por la ventana, y le pedía a Dios fuerzas para un día más. Un día más de servir, de sonreír, de cargar con las cargas de otros. Pero nunca, nunca imaginé que pronto necesitaría fuerzas para soportar lo que venía, algo que no solo me quitaría a mi esposo, sino también mi identidad, mi comunidad, mi propósito. Todo, las señales siempre estuvieron ahí. Pero yo, como muchas mujeres que han confiado demasiado, no quise verlas, o quizás las vi y elegí ignorarlas, porque reconocerlas significaba enfrentar una verdad insoportable. La primera vez que sentí algo extraño fue durante un ensayo de alabanza. Yo había llegado más temprano de lo usual y vi a Damián y Lucinda conversando en una esquina del templo. No había nada raro en eso, pero la manera en que él la miraba, había algo diferente, algo que ya no me dedicaba a mí. Cuando me acerqué, ambos se separaron rápidamente. Damián sonrió y me dio un beso en la frente. Amor, estábamos repasando el orden del culto, me dijo. Yo asentí, pero algo dentro de mí se torció. Empecé a notar pequeños detalles. Damián se arreglaba más para ir a la iglesia. Usaba perfumes que yo no le había regalado. Revisaba su celular con más frecuencia y lo llevaba consigo hasta el baño. Cuando le preguntaba algo, se molestaba. Elianor, no empieces con eso. Estoy cansado. Tengo 1000 cosas en la cabeza. Y yo
que siempre había sido comprensiva, me callaba. Porque una buena esposa de pastor no reclama. Una buena esposa de pastor sostiene, apoya, calla. Eso me habían enseñado. Y yo lo cumplía al pie de la letra, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Lucinda también empezó a cambiar. Antes me buscaba constantemente, pero ahora se mantenía más distante. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, ella sonreía y decía: «Sí, pastora, solo estoy un poco cansada». Pero su mirada evitaba la mía. Y cuando Damián predicaba, ella lo miraba con una intensidad que me inquietaba. Yo trataba de sacudirme esos pensamientos. «Son imaginaciones tuyas, Eleanor», me decía. «Estás paranoica. Damián es un hombre de Dios. Lucinda es tu amiga. No puede ser lo que estás pensando». Pero el corazón de una mujer sabe. Siempre sabe. Una noche, Damián llegó tarde a casa. Dijo que había tenido una reunión con los líderes. Pero cuando lo abracé, su ropa olía a un perfume dulce. Un perfume que yo conocía muy bien. Era el perfume de Lucinda. «Damián, ¿estuviste con Lucinda hoy?», le pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró con frialdad. «Sí, ella estaba en la reunión. ¿Algún problema?». Yo negué con la cabeza. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo como una grieta invisible se abría en mi pecho. ¿Cómo podía preguntarle más sin parecer loca? ¿Cómo podía desconfiar del hombre que oraba por mí, que predicaba sobre la fidelidad, que llevaba el título de pastor? Empecé a observar más, a notar los mensajes que él borraba, las llamadas que rechazaba cuando yo estaba cerca, las salidas repentinas. «Tengo que ir a orar con un hermano», decía, o «me llamaron de urgencia», y yo, que había construido mi vida alrededor de la confianza, empecé a sentir algo que nunca antes había experimentado: la desconfianza, y con ella la culpa. Porque en nuestra cultura cristiana, desconfiar de tu esposo pastor es casi como desconfiar de Dios. Es señal de falta de fe, de amargura, de un corazón no perdonador, y yo no quería ser esa mujer. Le confié mis dudas a una líder de confianza. Ella me miró con lástima y me dijo: «Hermana Eleanor, el enemigo quiere destruir tu matrimonio. No le des lugar. Ora, ayuna, confía en Dios. Damián es un hombre ungido. No permitas que el diablo siembre discordia». Y yo salí de esa conversación sintiéndome peor, porque ahora, además de dudar de mi esposo, dudaba de mí misma. Quizás todo estaba en mi cabeza. Quizás yo era el problema. Quizás mi falta de fe estaba abriendo puertas al enemigo. Así nos enseñan a callar, queridos míos. Así nos enseñan a soportar lo insoportable. Con versículos, con culpa disfrazada de espiritualidad. Pero la verdad, aunque intentemos enterrarla, siempre encuentra la manera de respirar. Y mi verdad estaba a punto de salir a la superficie de la forma más brutal posible. Porque Dios, aunque muchos no lo crean, no protege las mentiras. Ni siquiera cuando vienen envueltas en ministerios, en púlpitos, en canciones de adoración. La verdad siempre sale, siempre. En nuestras iglesias hay una estructura invisible que muchos no ven hasta que la sufren. Es una jerarquía espiritual donde el pastor no es solo un líder, sino casi un mediador entre Dios y la congregación. Y cuestionar al pastor es cuestionar a Dios mismo. Yo lo sabía porque yo misma había predicado eso. Había enseñado sobre la autoridad espiritual, sobre la importancia de honrar a los líderes, sobre no tocar al ungido del Señor. Y ahora, esas mismas enseñanzas se convertían en cadenas alrededor de mi cuello. ¿Cómo podía yo, la pastora, señalar a mi esposo? ¿Cómo podía acusarlo sin pruebas concretas? ¿Y si estaba equivocada?
Intenté hablar con Damián una noche, después de un culto particularmente tenso. Le dije que sentía que nos estábamos alejando, que necesitábamos tiempo a solas, que quería recuperar nuestra intimidad. Él me miró con impaciencia. Eleanor, no tengo tiempo para esto. Estamos en medio de una campaña de evangelismo. Hay familias que necesitan salvación, y tú me vienes con esto. ¿No ves lo egoísta que suena? Sus palabras me golpearon como piedras. Yo, que había dedicado 20 años de mi vida al ministerio, de repente era egoísta por querer atención de mi esposo. Me disculpé, bajé la cabeza y me fui a dormir llorando en silencio para que él no me escuchara. El miedo empezó a crecer dentro de mí. Miedo a hablar, miedo a preguntar, miedo a descubrir la verdad, porque si la verdad era lo que yo sospechaba, entonces todo se derrumbaría. No solo mi matrimonio, sino también el ministerio, la iglesia, la reputación, el sustento económico. Teníamos empleados, teníamos compromisos, teníamos una comunidad que dependía de nosotros. ¿Cómo podía yo ser la que desatara el caos? Así que tragué mi dolor, lo empujé hacia abajo, lo guardé en un rincón de mi alma y seguí sonriendo. Seguí predicando, seguí sirviendo, como si nada pasara. Lucinda, por su parte, se volvió más audaz. Empezó a dar opiniones en reuniones de liderazgo donde antes solo escuchaba. Empezó a sentarse más cerca de Damián en las plataformas. Empezó a usar ropa más ajustada, más llamativa, y cuando yo le hacía algún comentario, ella respondía con una inocencia ensayada. «Ay, pastora, ¿crees que esto es inapropiado? No fue mi intención». Pero sus ojos me decían otra cosa. Sus ojos me desafiaban. Y yo, atrapada entre la incredulidad y la rabia, no sabía qué hacer. Un día, una hermana de la iglesia se me acercó después del culto. Me tomó de las manos y me dijo en voz baja: «Pastora, quiero que sepa que yo la amo y que si algún día necesita hablar, aquí estoy». No dijo más, pero su mirada lo dijo todo. Ella también lo había notado. Y si ella lo había notado, ¿cuántas más? ¿Cuántas personas en la congregación ya sabían lo que yo apenas me atrevía a sospechar? La humillación me atravesó como un cuchillo. Yo, que había consolado a tantas mujeres traicionadas, ahora era una de ellas. Y todos lo sabían, todos menos yo, que seguía aferrándome a una esperanza ridícula. Intenté acercarme a Dios con más intensidad. Oraba hasta quedarme sin palabras. Ayunaba hasta sentir mareos. Leía la Biblia buscando respuestas, buscando consuelo, buscando una señal de que todo estaría bien. Pero lo único que encontraba era silencio. Un silencio pesado, denso, que me hacía sentir más sola que nunca. «¿Dónde estás, Señor?», le preguntaba entre lágrimas. «¿Por qué permites esto? ¿Por qué no me das claridad?». Pero el cielo parecía cerrado, y yo, en medio de mi crisis, empecé a dudar no solo de mi esposo, sino también de mi fe. Damián, mientras tanto, seguía predicando con más poder que nunca. Sus sermones eran elocuentes, conmovedores, llenos de unción aparente. La gente lloraba, se arrepentía, se entregaba. Y yo lo veía desde la primera fila, sintiendo una mezcla de admiración y repulsión. ¿Cómo podía alguien predicar con tanta convicción mientras vivía una mentira? ¿Cómo podía hablar del amor de Dios mientras destruía a su propia esposa? Pero así funciona, queridos míos. El enemigo no siempre viene vestido de rojo. A veces viene vestido con traje de pastor, a veces habla en lenguas, a veces levanta las manos en adoración. Y muchos, por miedo o por conveniencia, prefieren no ver la verdad. Hay una soledad que solo conocen las mujeres que sufren en silencio. Es una soledad que no se alivia con compañía,
porque estás rodeada de gente, pero nadie puede ver tu dolor. Yo estaba en todas las reuniones, en todos los cultos, en todos los eventos. Sonreía, abrazaba, oraba por otros, pero por dentro me estaba muriendo. Cada noche me acostaba al lado de un hombre que ya no era mío. Cada mañana me levantaba y actuaba como si todo estuviera bien. Y el peso de esa actuación me estaba quebrando. Dejé de comer bien, bajé de peso, empecé a tener insomnio. Mis manos temblaban cuando predicaba. Mi voz se quebraba cuando oraba. Pero nadie preguntaba. O si preguntaban, lo hacían de manera superficial. ¿Estás bien, pastora? Y yo respondía, sí, solo un poco cansada. Porque decir la verdad significaba romper el cristal. Y yo todavía no estaba lista para eso. Todavía tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido, de que Damián volviera a mí, de que Lucinda se alejara, de que todo volviera a ser como antes. Intenté varias veces confrontar a Damián de manera más directa. Una tarde lo esperé en su oficina de la iglesia. Entré, cerré la puerta y le dije, Damián, necesito que me digas la verdad. ¿Hay algo entre tú y Lucinda? Él me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Estás loca, Eleanor? ¿Cómo puedes siquiera pensar eso? Lucinda es como una hija para nosotros. Esto es ridículo. Se levantó, tomó sus cosas y salió de la oficina, dejándome ahí, sola, sintiéndome como una tonta. Quizás estaba loca, quizás todo era producto de mi inseguridad, quizás yo era el problema, pero entonces encontré algo que no podía ignorar. Fue un sábado por la tarde. Damián había salido a visitar a un enfermo, según dijo. Yo estaba limpiando la casa y, al mover su chaqueta, cayó su celular. La pantalla se encendió y vi una notificación. Era un mensaje de Lucinda. Solo alcancé a leer las primeras palabras antes de que la pantalla se apagara. Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Mi corazón se detuvo. Mis manos empezaron a temblar. Intenté desbloquear el teléfono, pero tenía contraseña. Una contraseña que yo no conocía. Antes, nuestros celulares no tenían claves. Antes, todo era transparente. ¿Cuándo había cambiado eso? Me senté en el suelo de la sala, con el celular en mis manos, y lloré. Lloré como nunca antes había llorado. Porque ahora ya no era sospecha, ahora era real, ahora tenía prueba. Pero incluso con esa prueba no sabía qué hacer, a quién podía decirle, a los líderes de la iglesia, eran amigos de Damián, a mi familia, vivían lejos y no entenderían la complejidad del ministerio. ¿A otra pastora? Todas éramos parte de la misma red y los chismes viajan rápido. Me sentía atrapada en una cárcel sin rejas, una cárcel hecha de silencio, de apariencias, de miedo. Esa noche, cuando Damián llegó, yo estaba sentada en la sala, esperándolo. Él entró silbando, relajado, como si nada. Me miró y preguntó, ¿qué haces despierta? Yo lo miré fijamente y le dije, vi el mensaje de Lucinda. Su rostro cambió. La máscara cayó por un segundo y vi algo que nunca antes había visto en él. Culpa. Pero rápidamente se recompuso. No sé de qué me hablas, dijo. Déjame ver mi teléfono. Se acercó, tomó el celular de la mesa y se fue al cuarto. Yo me quedé ahí, petrificada, sin poder moverme. Él ni siquiera lo negó con convicción, ni siquiera intentó explicarme, simplemente huyó. Los días siguientes fueron un infierno. Damián apenas me hablaba. Lucinda dejó de ir a nuestra casa. Y yo, en medio de todo eso, tuve que seguir predicando. Tuve que subir a la plataforma, tomar el micrófono y hablar sobre el amor de Dios, sobre la restauración, sobre la esperanza. Y mientras hablaba, sentía que me partía en dos. Una parte de mí estaba ahí,
ministrando, sirviendo. La otra parte estaba muerta, flotando en un vacío oscuro donde ya no quedaba nada, solo dolor, solo traición, solo silencio. Pero el silencio, queridos míos, no puede durar para siempre, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, y cuando finalmente salió, fue como una explosión que arrasó con todo, con mi matrimonio, con mi ministerio, con mi identidad. Y aunque parezca extraño, esa explosión fue lo que finalmente me liberó. La noche en que todo explotó fue un miércoles de oración. La iglesia estaba llena, como siempre, unas 200 personas reunidas para buscar a Dios, para interceder, para adorar. Damián estaba dirigiendo el servicio. Lucinda estaba en la plataforma liderando la alabanza. Y yo estaba sentada en primera fila, como siempre, con una sonrisa pintada en el rostro y un corazón destrozado en el pecho. Llevaba semanas así, semanas fingiendo, aguantando, esperando a que algo cambiara, pero nada cambiaba. Y esa noche, algo dentro de mí se rompió, algo que ya no pudo seguir callado. Damián terminó de orar y empezó a predicar. Habló sobre la integridad, sobre la importancia de vivir en santidad, sobre cómo los líderes deben ser ejemplo para la congregación. Y mientras hablaba, yo lo miraba y sentía una rabia que nunca antes había experimentado, una rabia santa, una rabia que no podía seguir conteniendo. Miré a Lucinda, que estaba sentada al lado del piano con esa expresión dulce y falsa que ya no podía soportar. Y algo en mí dijo, basta, basta de mentiras, basta de silencio, basta de proteger a los que me destruyeron. Me levanté de mi asiento, mis piernas temblaban, pero caminé hacia la plataforma. Damián se detuvo a mitad del sermón y me miró sorprendido. «Eleanor, ¿qué haces?», me susurró, pero yo ya no podía detenerme. Tomé el micrófono de sus manos, me volteé hacia la congregación y dije con voz firme: «Hermanos, necesito decirles algo, necesito decirles la verdad». El silencio que cayó sobre el templo fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos me miraban, esperando. Mi esposo, el pastor Damián Montiel, me ha sido infiel con mi mejor amiga, con la hermana Lucinda. Durante meses he callado, he soportado, he orado, he llorado en secreto. Pero ya no puedo más, porque Dios no me llamó a vivir una mentira, y ustedes tampoco merecen ser pastoreados por alguien que predica una cosa y vive otra. Las palabras salieron de mi boca como un torrente, como un río que había estado contenido demasiado tiempo y finalmente encontró salida. Miré a Damián. Su rostro estaba rojo de ira. Miré a Lucinda. Estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Esperaba que la congregación reaccionara con indignación. Esperaba que alguien se levantara y me apoyara. Pero lo que pasó fue algo que nunca imaginé. Damián me arrebató el micrófono. Se volteó hacia la congregación y dijo con voz temblorosa: «Hermanos, mi esposa está pasando por una crisis emocional. Ha estado bajo mucho estrés. Por favor, oren por ella. Esto no es real. Esto es producto de su cansancio, de su agotamiento». Y entonces pasó lo que más me dolió. Varias personas empezaron a asentir. Algunas mujeres se levantaron y vinieron hacia mí, no para consolarme, sino para rodearme, para orar por mí, para reprenderme. «Hermana Eleanor, el enemigo está usando tu boca», dijo una de ellas. «No hables contra el ungido del Señor», dijo otra. «Esto es un ataque espiritual», susurró una tercera. Y yo, en medio de ese círculo de mujeres que oraban en lengua sobre mí, sentí que me ahogaba. Intenté hablar, intenté defenderme, pero ya nadie me escuchaba.
Damián retomó el control del servicio. Lucinda salió corriendo de la plataforma llorando, y yo fui escoltada fuera del templo, como si fuera una loca, como si fuera yo la que había pecado. Me llevaron a una sala aparte. 2 líderes me esperaban ahí. Me hicieron sentar y empezaron a hacerme preguntas. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? ¿Has visto algo con tus propios ojos? ¿O son solo sospechas? Yo les hablé del mensaje en el celular, de las actitudes, de los cambios de comportamiento, pero no fue suficiente. Eso no es prueba concreta, me dijeron. Necesitamos más que eso para acusar a un pastor. Y entonces lo entendí. Nunca iba a ser suficiente, porque en ese sistema la palabra de un pastor vale más que el dolor de una esposa. Siempre. Si esta historia está resonando en tu corazón, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que esté pasando por esto, déjame un like. Necesito saber que no estoy sola, que alguien más entiende este dolor. Porque a veces cuando todo el mundo te dice que estás equivocada, empiezas a dudar de tu propia verdad. Y eso, queridos míos, es una de las formas más crueles de abuso. Gracias por estar aquí, por escucharme, por validar mi dolor. Esa noche regresé a mi casa sola. Damián se quedó en la iglesia para calmar a la congregación, según me dijeron. Yo entré a una casa vacía, fría, donde cada rincón me recordaba la vida que había perdido. Me senté en el borde de la cama y lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos, dolorosos, que me partían el pecho. Y en ese silencio, en esa oscuridad, empecé a escuchar las voces, no voces audibles, sino las voces de la culpa. Quizás si estás loca, quizás exageraste, quizás arruinaste el ministerio por tus celos, quizás Dios está enojado contigo. Y esas voces me hundieron más que las palabras de cualquier otra persona. Los días siguientes fueron una pesadilla. Damián llegó a la casa y me dijo que los líderes habían decidido que yo debía tomar un tiempo de descanso del ministerio, que debía someterme a consejería espiritual, que debía pedir perdón públicamente por haber causado división en la iglesia. Yo lo miré, incrédula. ¿Perdón? ¿Yo tengo que pedir perdón? Él asintió sin mirarme a los ojos. Es lo mejor para todos, Eleanor. Para la iglesia, para el ministerio, para ti. Pero yo sabía la verdad. No era lo mejor para mí. Era lo mejor para él. Para proteger su imagen. Para silenciarme. Me negué. Y esa negativa tuvo consecuencias inmediatas. Dejé de ser invitada a las reuniones de liderazgo. Dejé de recibir llamadas de las hermanas de la iglesia. Cuando iba al templo, la gente me evitaba. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Una hermana, que antes era cercana a mí, se me acercó un domingo y me dijo: «Pastora, usted debería tener más cuidado. Hablar contra su esposo es hablar contra Dios. Está en pecado». Y se fue, dejándome ahí, temblando de impotencia. Lucinda, por su parte, fue restaurada rápidamente. Los líderes hablaron con ella, y ella lloró, pidió perdón, dijo que había sido un malentendido, que solo había admiración pastoral por Damián, y la congregación la perdonó, la abrazaron, la recibieron de vuelta. Y yo, mientras tanto, fui tratada como la villana, como la esposa amargada que no podía soportar el éxito de su esposo, como la mujer envidiosa que inventó historias para llamar la atención. Fue en ese momento que entendí algo terrible. En muchas iglesias no se defiende la verdad, se defiende la estructura. Y si eres un obstáculo para esa estructura, te destruyen. Empecé a aislarme. Dejé de ir a la iglesia. Dejé de contestar llamadas. Me encerré en mi casa, en mi dolor, en mi confusión. Y en ese aislamiento empecé a cuestionar todo.
¿Y si realmente estaba equivocada? ¿Y si Dios me había abandonado? ¿Y si yo era el problema? La culpa me consumía. Me levantaba en las noches con ataques de pánico. No podía comer, no podía dormir, no podía orar. Mi fe, que antes era tan fuerte, tan segura, empezó a desmoronarse como un castillo de arena frente a una ola gigante. Damián seguía viviendo en la misma casa, pero era como si fuéramos dos extraños. Dormíamos en cuartos separados, no nos hablábamos. Cuando coincidíamos en la cocina, él me ignoraba, y yo lo miraba y no reconocía al hombre con el que me había casado. ¿Dónde estaba el Damián que me amaba? ¿El que oraba conmigo? ¿El que me prometió fidelidad frente a Dios? Ese hombre ya no existía, o quizás nunca existió. Quizás siempre fue una máscara, una actuación, y yo fui tan ingenua que me la creí. Una noche, en medio de mi desesperación, abrí la Biblia buscando consuelo. Cayó en un salmo, Salmo 55. Y cuando leí las palabras del versículo 12 al 14, me quebré. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Era exactamente lo que yo sentía. La traición no venía de un extraño, venía de los míos, de mi esposo, de mi amiga, de mi iglesia. Y ese dolor, queridos míos, es el más profundo de todos. Pero incluso en medio de ese abismo, algo empezó a despertar dentro de mí. Una pequeña chispa, una voz suave que me decía, no estás loca, no estás sola, y esto no es el final. Todavía no lo sabía, pero ese era el principio de mi verdadera liberación, el principio de mi renacimiento. Porque a veces Dios tiene que llevarnos al desierto para mostrarnos quién realmente es y quiénes realmente somos. Pasaron 3 meses desde aquella noche, 3 meses en los que mi vida se detuvo, 3 meses en los que dejé de ser la pastora Elianor y me convertí en una mujer rota, sin identidad, sin propósito. Damián seguía liderando la iglesia como si nada hubiera pasado. Lucinda regresó al ministerio de jóvenes, más sonriente que nunca. Y yo, encerrada en mi casa, me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme completa. Había perdido todo: mi matrimonio, mi ministerio, mis amistades, mi comunidad. Pero lo que más había perdido era mi fe, y eso era lo que más me dolía. Una tarde, mientras limpiaba un armario, encontré una caja vieja. Adentro había fotos de los primeros años del ministerio, Damián y yo sonriendo frente al pequeño salón donde comenzamos, Lucinda en su primer día en la iglesia, con los ojos llenos de esperanza, fotos de bautismos, de campañas, de retiros, y al verlas no sentí nostalgia, sentí rabia, porque todas esas memorias habían sido manchadas, todas esas sonrisas eran mentiras. Y yo, que había dado todo por esa visión, ahora estaba sola, pagando el precio de la hipocresía de otros. Pero entonces recordé algo, recordé las palabras que una vez le dije a una hermana que había sido traicionada por su esposo. Le dije, hermana, tu valor no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Tu valor está en quién eres en Cristo, y nadie te puede quitar eso. Qué fácil era decir esas palabras cuando el dolor no era mío. Pero ahora, en medio de mi propio sufrimiento, tenía que decidir si realmente creía en ellas. Tenía que decidir si mi fe dependía de una iglesia, de un esposo, de un ministerio, o si dependía de algo más profundo, algo que nadie podía arrebatarme. Empecé a buscar ayuda fuera de mi círculo religioso. Llamé a una consejera profesional
no una consejera cristiana de la iglesia, sino alguien que pudiera verme sin juicios, sin doctrinas, sin agendas. Y esa primera sesión fue liberadora. Por primera vez en meses, alguien me escuchó sin interrumpirme, sin corregirme, sin decirme que estaba en pecado. Y cuando terminé de contarle mi historia, ella me miró y me dijo algo que cambió mi perspectiva. Eleanor, lo que te pasó no es un fracaso espiritual, es abuso, abuso emocional, abuso espiritual, abuso psicológico, y tú no tienes la culpa. Lloré porque por fin alguien validaba mi dolor, por fin alguien me decía que no estaba loca. Empecé a conectar con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Encontré grupos de apoyo, testimonios en línea, libros sobre abuso en contextos religiosos, y me di cuenta de algo terrible. Mi historia no era única. Había miles de mujeres que habían sido silenciadas, culpabilizadas, exiliadas por atreverse a decir la verdad. Había miles de mujeres que habían perdido todo por confrontar a líderes abusivos, y esa realización, aunque dolorosa, también fue sanadora, porque me hizo entender que no estaba sola, que mi experiencia, aunque devastadora, era válida, y que había un camino de salida. Si esta historia está tocando tu corazón, si has vivido algo similar o conoces a alguien que esté atravesando esto, quiero que sepas que en nuestra área de miembros compartimos reflexiones más personales y sanadoras. Allí hablamos de temas que no siempre podemos abordar aquí, de procesos de restauración, de cómo reconstruir la fe después del abuso espiritual. Puedes unirte cuando quieras, siempre eres bienvenido. No estás solo en esto, y tu dolor merece ser escuchado, validado, sanado. También, si este testimonio te está impactando, déjame tu like. Necesito saber que hay corazones que entienden, que acompañan, que no juzgan. Fue en ese proceso de búsqueda y sanación que empecé a redescubrir quién era yo fuera del ministerio, fuera del título de pastora, fuera del rol de esposa del pastor. Empecé a hacer preguntas que nunca antes me había hecho. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me hacía feliz? ¿Quién era Eleanor sin la iglesia? Y esas preguntas, aunque aterradoras al principio, me llevaron a descubrir partes de mí que había enterrado durante años. Descubrí que me gustaba pintar, que disfrutaba caminar sola por el parque, que podía orar sin seguir un guión, que podía hablar con Dios sin intermediarios, y poco a poco, muy lentamente, empecé a sanar. No porque el dolor desapareciera. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que ardía cada vez que recordaba, pero empecé a sanar porque dejé de huir de la verdad, dejé de proteger a los que me habían lastimado, dejé de cargar con una culpa que nunca fue mía. Y en ese proceso de soltar, de liberar, de dejar ir, encontré algo que no esperaba. Encontré paz. Una paz que no dependía de circunstancias. Una paz que venía de saber que había hecho lo correcto, aunque el mundo me dijera lo contrario. 6 meses después de aquella noche en el templo, tomé una decisión que cambiaría todo. Pedí el divorcio. No fue fácil. En nuestra cultura religiosa, el divorcio es visto como un fracaso, como un pecado imperdonable, como una señal de debilidad espiritual. Pero yo ya no podía seguir viviendo una mentira, ya no podía seguir durmiendo bajo el mismo techo que un hombre que me había traicionado y que nunca, ni una sola vez, pidió perdón. Damián recibió los papeles y apenas reaccionó. Dijo: «Haz lo que quieras, Eleanor. De todas formas, ya no eres parte de este ministerio». Y esas palabras, aunque dolieron, también me liberaron, porque confirmaban lo que yo ya sabía. Para él, yo nunca fui una esposa.
Fui una pieza más del ministerio, y cuando dejé de ser útil, dejé de existir. El proceso legal fue agotador. Tuvimos que dividir bienes, responsabilidades, cuentas. La iglesia, oficialmente, quedó bajo el nombre de Damián. Yo no peleé por eso. Ya no quería nada que me atara a ese lugar. Lo único que pedí fue lo justo para poder empezar de nuevo. Y aunque algunos me llamaron tonta por no pelear más, yo sabía que estaba haciendo lo correcto, porque la verdadera libertad no se mide en propiedades, se mide en paz interior, y yo estaba dispuesta a dejarlo todo con tal de recuperar esa paz. Durante ese tiempo, empecé a investigar. Quería entender qué había pasado realmente. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo no me di cuenta antes? Hablé con algunas personas que habían dejado la iglesia en los últimos años, y lo que descubrí me heló la sangre. Lucinda no era la primera. Hubo otras mujeres que Damián había seducido, manipulado, usado, pero todas habían sido silenciadas. Algunas se fueron calladas por vergüenza, otras fueron amenazadas. Una incluso me contó que cuando intentó denunciarlo, la acusaron de estar endemoniada y la expulsaron de la congregación. Y yo, en mi ingenuidad, nunca sospeché nada, porque confiaba ciegamente en él, porque creía que un hombre que predicaba tan bien no podía ser capaz de tanto mal. Esa revelación me destrozó de una manera diferente, porque no solo había sido traicionada, había sido cómplice sin saberlo. Yo había defendido a Damián, yo había silenciado dudas, yo había enseñado sobre sumisión, sobre honrar a la autoridad, sobre no tocar al ungido del Señor. Y sin querer, había creado un ambiente donde el abuso podía florecer. Esa culpa era diferente, era más profunda, porque no era solo por lo que me habían hecho, era por lo que yo, sin saberlo, había permitido que le hicieran a otras. Busqué a esas mujeres, una por una, les pedí perdón, les dije que no sabía, que si hubiera sabido las habría creído, las habría defendido. Algunas me perdonaron, otras no. Y lo entendí, porque el daño ya estaba hecho. Y aunque mis intenciones no fueron malas, el resultado fue el mismo. Ellas sufrieron, y yo, como líder, tenía responsabilidad en eso. Esa confrontación con mi propia complicidad fue una de las partes más difíciles de mi proceso de sanación, pero también fue necesaria, porque no podía sanar completamente si no reconocía mi parte en el sistema que me destruyó. Empecé a leer sobre abuso espiritual, sobre manipulación en contextos religiosos, sobre cómo los líderes narcisistas usan la fe para controlar, para explotar, para dañar. Y con cada página que leía, reconocía patrones, patrones que había visto en Damián, patrones que había visto en la estructura de nuestra iglesia, patrones que yo misma había replicado sin darme cuenta. Y esa educación, aunque dolorosa, fue liberadora, porque me ayudó a entender que lo que me pasó no fue culpa mía, que no estaba loca, que no era débil, que era víctima de un sistema diseñado para proteger a los poderosos y silenciar a los vulnerables. Empecé a escribir. Escribí todo lo que había vivido, cada detalle, cada emoción, cada traición, no con la intención de publicarlo, sino como una forma de procesar, de sacar el dolor, de darle forma y nombre a lo que había pasado. Y en ese proceso de escritura empecé a encontrar mi voz de nuevo, una voz que no estaba filtrada por doctrinas, una voz que no tenía miedo de decir la verdad, una voz que era mía y solo mía. Y fue esa voz la que me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida, hablar públicamente, no para destruir a Damián, no para venganza, sino para proteger a otras mujeres, para que lo que me pasó a mí no le pasara a nadie más,
para romper el silencio que permite que el abuso continúe. Sabía que hablar tendría consecuencias, que me costaría lo poco que me quedaba, pero también sabía que no podía seguir callada, que Dios no me había rescatado del abismo para que guardara silencio, me había rescatado para que gritara, para que advirtiera, para que sanara no solo yo, sino todas las que venían detrás de mí. Antes de hablar públicamente, necesitaba recordar, necesitaba volver al principio, no para quedarme atrapada en la nostalgia, sino para entender cómo llegué hasta ahí. Cerré los ojos y me transporté a aquellos días en que Damián y yo éramos solo dos jóvenes enamorados con un sueño. Recordé la primera vez que me besó después de un servicio nocturno bajo las estrellas. Recordé cómo me tomaba de la mano y me decía: Eleanor, contigo quiero construir algo eterno. Y yo le creí con cada fibra de mi ser. Recordé nuestra boda. Fue sencilla, en una pequeña iglesia del barrio. Yo usé el vestido de novia de mi madre. Damián llevaba un traje prestado, pero fuimos felices. Prometimos amarnos en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. Y yo tomé esa promesa con seriedad. Nunca, ni por un segundo, consideré la posibilidad de romperla, porque para mí un pacto con Dios era sagrado, inquebrantable, eterno. Pero Damián no lo vio así. Para él, las promesas eran solo palabras, herramientas para obtener lo que quería, y cuando ya no le fui útil, las rompió sin remordimiento. Recordé los primeros años del ministerio, las noches en las que orábamos juntos hasta el amanecer, las veces que ayunábamos, creyendo que Dios nos usaría de manera poderosa, las lágrimas que derramamos cuando vimos a la primera persona entregarse a Cristo en nuestra pequeña iglesia. Todo eso fue real, o al menos lo fue para mí. Pero ahora me preguntaba, ¿lo fue también para él? ¿O desde el principio todo fue una actuación, una máscara que usó para conseguir poder, admiración, control? Esa duda me atormentaba, porque si todo fue mentira, entonces yo había desperdiciado 20 años de mi vida, 20 años creyendo en algo que nunca existió. Recordé a Lucinda, la primera vez que llegó a nuestra puerta, asustada, golpeada por la vida. Recordé cómo la abracé, cómo le preparé té, cómo le dije que en nuestra casa siempre tendría un lugar seguro. Ella lloraba en mi hombro y me decía: Pastora, usted es como la madre que nunca tuve. Y yo, con el corazón lleno de amor, la acogí. Le di mi tiempo, mi cariño, mi confianza, y ella me pagó con traición, con la peor de las traiciones, porque no solo se llevó a mi esposo, se llevó mi lugar, mi identidad, mi propósito, y lo hizo con una sonrisa, con falsas lágrimas, con palabras dulces que escondían veneno. Recordé las señales que ignoré. La vez que encontré un perfume de mujer en el auto de Damián y él me dijo que era un regalo que había comprado para mí. La vez que lo vi borrar mensajes y él me dijo que eran cosas de la iglesia. La vez que llegó tarde y olía a otro perfume y me dijo que había abrazado a una hermana que estaba pasando por una crisis. Yo le creí, siempre le creí, porque en mi mundo un pastor no mentía. Un pastor no engañaba. Un pastor era un hombre de Dios. Y yo fui tan ingenua, tan ciega, tan condicionada, que preferí dudar de mis propios instintos antes que dudar de él. Recordé las conversaciones con otras esposas de pastores, las veces que nos juntábamos a tomar café y hablábamos de lo difícil que era el ministerio, de cómo nuestros esposos estaban siempre ocupados, de cómo a veces nos sentíamos solas, de cómo teníamos que ser fuertes porque éramos ejemplo para la congregación.
y todas asentíamos, todas sonreíamos, todas fingíamos que estábamos bien. Pero ahora me preguntaba, ¿cuántas de ellas también estaban sufriendo en silencio? ¿Cuántas también estaban siendo traicionadas, manipuladas, usadas? ¿Y cuántas, por miedo o por vergüenza, nunca dirían nada? Esos recuerdos, aunque dolorosos, me dieron claridad. Me ayudaron a entender que yo no había hecho nada malo, que había amado con sinceridad, que había servido con todo mi corazón, que había creído, confiado, esperado, y que si alguien había fallado, no fui yo. Fueron ellos, Damián, Lucinda, los líderes que me silenciaron, la estructura que protegió al abusador y culpó a la víctima. Y esa claridad, queridos míos, fue el principio de mi verdadera liberación, porque finalmente pude soltar la culpa, finalmente pude decir, yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo hice lo correcto y lo que me pasó no fue mi culpa. Un año después de aquella noche en el templo, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer que yo no conocía. Se identificó como Rebeca y me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería del centro de Córdoba. Cuando llegué, vi a una mujer de unos 35 años, con el rostro marcado por el sufrimiento. Se levantó al verme y, sin saludarme siquiera, me dijo, «Pastora Eleanor, gracias por venir. Yo también fui víctima de su esposo». Mi corazón se detuvo, me senté frente a ella, y lo que escuché en las siguientes 2 horas cambió todo. Rebeca había asistido a nuestra iglesia años atrás, cuando la congregación apenas estaba creciendo. Damián la había seducido bajo el pretexto de consejería pastoral. Le decía que tenía una conexión especial con ella, que Dios le había revelado que eran almas gemelas, que yo no lo comprendía como ella lo hacía. La relación duró casi un año. Cuando Rebeca quedó embarazada, Damián la presionó para que abortara. Le dijo que un escándalo destruiría el ministerio, que ella sería responsable de arruinar la obra de Dios. Ella, aterrada y manipulada, lo hizo. Y después, Damián la desechó. Dejó de contestarle, dejó de buscarla, y cuando ella intentó hablar con los líderes de la iglesia, la acusaron de mentirosa y la expulsaron. Yo escuchaba con lágrimas corriendo por mi rostro. Cada palabra de Rebeca era un puñal, porque mientras yo confiaba, mientras yo servía, mientras yo predicaba sobre la fidelidad, mi esposo estaba destruyendo vidas. Y lo peor era que no era un error aislado. Era un patrón, un sistema, una forma de operar. Damián usaba su posición de poder para manipular, para seducir, para controlar. Y cuando las mujeres dejaban de ser útiles, las descartaba como basura. Y la iglesia, en lugar de protegerlas, las silenciaba, las culpaba, las expulsaba. «¿Por qué no lo denunciaste ante las autoridades?», le pregunté. Rebeca bajó la mirada. «Porque tenía miedo, porque me dijeron que si hablaba nadie me creería, porque Damián era el pastor respetado y yo era solo una mujer rota con un pasado complicado. Y tenían razón, cuando lo intenté nadie me creyó. Me llamaron resentida, mentirosa, endemoniada, así que me fui. Cambié de ciudad, traté de olvidar. Pero cuando me enteré de lo que pasó contigo, supe que no podía seguir callada, porque si nosotras no hablamos, él seguirá haciéndolo, seguirá destruyendo vidas, y más mujeres sufrirán lo que nosotras sufrimos». Esa conversación con Rebeca fue un punto de quiebre, porque me hizo entender que mi silencio no solo me afectaba a mí, afectaba a todas las mujeres que vendrían después, todas las que, como Rebeca, como Lucinda, como tantas otras, serían seducidas, manipuladas,
usadas y desechadas por un hombre que usaba el nombre de Dios para satisfacer sus deseos. Y yo no podía permitir eso, no más. Rebeca y yo hicimos un pacto ese día. Decidimos hablar públicamente, decidimos exponer la verdad sin importar las consecuencias, porque la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. En los días siguientes, otras mujeres empezaron a contactarme. Había una red silenciosa de víctimas de Damián, mujeres que habían sufrido en secreto, que habían cargado con la vergüenza, que habían creído que estaban solas. Pero cuando vieron que Rebeca y yo estábamos dispuestas a hablar, encontraron valor. Una por una me contaron sus historias, y todas eran horriblemente similares. El mismo patrón, las mismas promesas, la misma manipulación, el mismo abandono y el mismo silencio cómplice de una estructura eclesiástica que protegía al lobo y sacrificaba a las ovejas. Supe entonces que tenía una responsabilidad, no solo conmigo misma, sino con todas ellas. Tenía que usar mi voz, mi plataforma, mi historia para romper el ciclo, para exponer el abuso, para advertir a otras iglesias, para que ninguna mujer más tuviera que pasar por lo que nosotras pasamos, y aunque sabía que hablar me costaría todo, que sería atacada, difamada, rechazada, decidí hacerlo de todas formas, porque había cosas más importantes que mi comodidad. Había vidas que proteger, verdades que revelar, y un Dios que, estaba segura, no se quedaba callado ante la injusticia. Esa revelación, ese encuentro con Rebeca, fue el catalizador que necesitaba, porque finalmente entendí que mi historia no era solo mía, era de todas nosotras, y que al compartirla, al exponerla, al gritarla, no solo me estaba liberando a mí misma, estaba abriendo camino para que otras también pudieran liberarse. Y eso, queridos míos, le daba sentido a todo el dolor, a toda la pérdida, a toda la traición, porque nada de eso sería en vano. Todo sería usado para sanar, para restaurar, para liberar. Decidir hablar públicamente fue la decisión más difícil de mi vida, porque sabía lo que vendría después, sabía que sería atacada, que me llamarían resentida, vengativa, que intentarían desacreditarme. Pero también sabía que si no lo hacía, más mujeres sufrirían, y no podía vivir con esa carga en mi conciencia. Así que, junto con Rebeca y otras 3 mujeres que habían sido víctimas de Damián, preparamos un testimonio público. Lo publicamos en redes sociales, contamos nuestras historias con nombres, fechas, detalles, y pedimos que la Iglesia y las autoridades pertinentes investigaran. La respuesta fue inmediata y brutal. La Iglesia emitió un comunicado diciendo que éramos un grupo de mujeres despechadas que querían destruir el ministerio. Damián dio una entrevista llorando, diciendo que era víctima de una campaña de difamación, que todo era mentira, que Satanás estaba atacando su ministerio. Lucinda también habló, diciendo que yo siempre había sido celosa y controladora, que inventaba historias para llamar la atención. Y la congregación, en su mayoría, les creyó. Nos llamaron de todo: brujas, endemoniadas, instrumentos del diablo. Recibimos amenazas, insultos, mensajes de odio, pero también pasó algo inesperado. Empezaron a llegarnos mensajes de apoyo, de mujeres que habían vivido situaciones similares en otras iglesias, de pastoras que habían sido silenciadas, de esposas que estaban sufriendo en secreto, de hombres que reconocían el problema del abuso en contextos religiosos y querían ser aliados. Y ese apoyo, aunque no borraba el dolor, nos daba fuerzas para seguir, porque nos recordaba que no estábamos solas, que nuestra lucha era justa, que nuestra voz importaba.
Presentamos una denuncia formal ante las autoridades eclesiásticas de nuestra denominación. Pedimos una investigación seria, imparcial, transparente. Pero la respuesta fue decepcionante. Nos dijeron que no había pruebas suficientes, que eran acusaciones graves que necesitaban más evidencia, que debíamos perdonar y seguir adelante. Fue en ese momento que entendí algo fundamental. El sistema no estaba diseñado para proteger a las víctimas. Estaba diseñado para proteger a los líderes. Y, si queríamos justicia, tendríamos que buscarla fuera de esas estructuras. Algunas de nosotras decidimos ir más allá. Presentamos denuncias legales, hablamos con periodistas, contamos nuestras historias en medios de comunicación, y aunque el proceso fue agotador, doloroso, retraumatizante, también fue liberador, porque finalmente estábamos siendo escuchadas. Finalmente nuestra verdad estaba siendo validada. Y aunque Damián seguía negando todo, aunque su iglesia seguía apoyándolo, el mundo exterior empezaba a ver la realidad. Y eso, de alguna manera, nos devolvía algo de dignidad. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios para saber que no estoy sola contando estas historias. Y si deseas apoyarnos y acceder a contenido exclusivo, y reflexiones más profundas sobre sanación y restauración después del abuso espiritual, únete a nuestra comunidad de miembros. Te esperamos con cariño. También, si este testimonio te ha impactado, suscríbete al canal. Todos los días compartimos historias impactantes de fe, superación y verdad. Activa la campanita para no perderte ningún testimonio. Tu apoyo significa todo para nosotras, pero más allá de las denuncias y las acciones legales, la verdadera decisión que tomé fue mucho más profunda. Decidí sanar, decidí perdonar, no porque Damián lo mereciera, no porque lo que me hizo estuviera bien, sino porque yo merecía vivir libre del veneno del resentimiento. Perdonar no significó olvidar. No significó justificar, significó soltar. Soltar la rabia, el deseo de venganza, la necesidad de que él reconociera su culpa, porque entendí que mi sanación no dependía de él, dependía de mi disposición a seguir adelante, de mi capacidad de reconstruirme desde las cenizas. Esa decisión de sanar, de perdonar, de soltar, fue la más liberadora de todas, porque finalmente dejé de estar atada a Damián, dejé de darle poder sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre mi futuro. Y aunque el proceso de sanación fue largo, doloroso, lleno de retrocesos, también fue hermoso, porque me permitió descubrir quién era yo realmente. Me permitió reconectar con Dios de una manera nueva, sin intermediarios, sin estructuras opresivas. Me permitió amar de nuevo, confiar de nuevo, soñar de nuevo. Y eso, queridos míos, es el verdadero milagro. No que el dolor desaparezca, sino que, a pesar del dolor, podamos seguir viviendo, seguir amando, seguir creyendo. Las consecuencias de hablar fueron muchas. Perdí a casi todas mis amistades del círculo religioso, personas que decían amarme, que habían orado conmigo, que habían llorado conmigo, me dieron la espalda, algunas abiertamente, llamándome traidora, divisora, enemiga de Dios. Otras silenciosamente, dejando de contestar mis mensajes, evitándome, borrándome de sus vidas. Esa soledad fue devastadora, porque no solo había perdido a mi esposo y mi ministerio, había perdido mi comunidad, y para alguien que había vivido toda su vida adulta dentro de una iglesia, eso significaba perderlo casi todo. Económicamente también sufrí. El dinero del divorcio se acabó rápido. Tuve que buscar trabajo, pero no tenía experiencia fuera del ministerio.
Mi currículum decía pastora, líder de mujeres, consejera espiritual. Y cuando iba a entrevistas, los empleadores me miraban con confusión. ¿Qué habilidades concretas tiene?, me preguntaban, y yo no sabía qué responder, porque había dedicado 20 años a servir, a orar, a enseñar, pero eso no se traducía en un empleo convencional. Así que tuve que empezar desde abajo. Trabajé como asistente administrativa, como vendedora, como lo que fuera necesario para sobrevivir. Y aunque fue humillante, también fue formativo, porque me enseñó que mi valor no dependía de un título, que yo era capaz, que podía reinventarme. Emocionalmente, pasé por todas las etapas del duelo: negación, rabia, negociación, depresión, aceptación. Hubo días en los que no podía levantarme de la cama, días en los que lloraba sin parar, días en los que sentía que no valía la pena seguir viviendo. La depresión fue oscura, profunda, asfixiante, y si no fuera por la terapia, por el apoyo de las pocas amigas que me quedaron, por la comunidad de sobrevivientes que me sostuvo, no sé si hubiera salido de ese abismo, pero lo hice. Lentamente, dolorosamente, pero lo hice. También hubo consecuencias legales. Aunque presentamos denuncias, el proceso fue lento y frustrante. Damián contrató buenos abogados, usó su influencia, presionó a testigos y al final no hubo consecuencias significativas para él. La iglesia lo suspendió por 6 meses, pero después lo reinstauraron. Hoy sigue pastoreando, aunque en una congregación más pequeña. Y eso, no voy a negarlo, me duele. Me duele saber que alguien que causó tanto daño sigue en una posición de poder. Me duele saber que probablemente haya más víctimas que no se atreven a hablar. Pero también entendí algo importante. La justicia humana es imperfecta, pero hay una justicia mayor, una justicia divina, y aunque yo no la vea ahora, confío en que llegará. Lucinda también enfrentó consecuencias, aunque menores. Fue removida de su posición de liderazgo, pero sigue asistiendo a la iglesia de Damián. Algunos dicen que ahora están juntos abiertamente. No lo sé con certeza, y honestamente ya no me importa, porque ellos ya no ocupan espacio en mi corazón, ya no tienen poder sobre mí, son parte de mi pasado, un pasado doloroso pero cerrado, y aunque a veces los recuerdos vuelven, aunque a veces la herida duele, ya no me definen, ya no me controlan. Las consecuencias también fueron positivas. Encontré una nueva comunidad, no una iglesia tradicional, sino un grupo de personas que se reunían para buscar a Dios de manera genuina, sin estructuras opresivas, sin jerarquías abusivas. Allí pude adorar libremente, compartir mi historia sin miedo, sanar en comunidad. También empecé a escribir. Publiqué un blog donde compartía mi proceso de sanación, donde hablaba sobre abuso espiritual, donde ofrecía recursos para otras sobrevivientes, y ese blog creció. Empezaron a escribirme mujeres de toda Latinoamérica, mujeres que habían vivido situaciones similares, mujeres que encontraban esperanza en mi historia. Me di cuenta de que mi dolor tenía propósito, que no había sido en vano, que todo lo que había sufrido me había equipado para ayudar a otras. Y eso le dio sentido a mi vida de una manera que el ministerio anterior nunca lo hizo, porque ahora no estaba sirviendo desde una plataforma, estaba sirviendo desde las trincheras. No estaba predicando teorías, estaba compartiendo vivencias. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad, tocaba corazones de una manera que ningún sermón pulido podría hacerlo. Las consecuencias fueron muchas, algunas terribles, otras hermosas, pero todas, absolutamente todas, me transformaron. Me hicieron más fuerte, más compasiva, más real.
Y aunque nunca elegiría volver a pasar por ese dolor, tampoco cambiaría la mujer en la que me convertí por haberlo atravesado. Reconstruir mi vida después de la destrucción fue como aprender a caminar de nuevo. Cada paso era incierto, doloroso, tambaleante, pero poco a poco fui encontrando mi ritmo. Empecé con cosas pequeñas, decoré mi nuevo apartamento a mi gusto, sin tener que consultar con nadie. Elegí mis propios horarios, decidí qué comer, qué ver, qué hacer. Y aunque parezcan cosas insignificantes, para alguien que había vivido 20 años sirviendo los deseos y necesidades de otros, era revolucionario. Era liberador, era el principio de recuperar mi identidad. Volví a estudiar. Me inscribí en cursos de consejería profesional, de psicología del trauma, de acompañamiento a víctimas de abuso. Quería entender lo que me había pasado no solo emocionalmente, sino también teóricamente. Quería tener herramientas para ayudar a otras. Y ese proceso de aprendizaje fue sanador, porque me mostró que no estaba loca, que había explicaciones científicas para el abuso narcisista, para la manipulación espiritual, para el trauma complejo, y ese conocimiento me empoderó, me dio palabras para nombrar lo innombrable, me dio claridad para entender lo confuso. Reconecté con mi familia. Durante los años del ministerio los había descuidado. Siempre estaba demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado comprometida con la iglesia. Pero ahora tenía tiempo. Y aunque al principio fue incómodo, porque ellos no sabían cómo ayudarme, poco a poco fuimos reconstruyendo esos vínculos. Mi madre fue mi roca. Me escuchaba sin juzgar, me abrazaba cuando lloraba, me recordaba quién era yo antes de todo esto. Y ese amor incondicional, ese amor sin agenda, me enseñó lo que el verdadero amor debía ser. También hice nuevos amigos, amigos fuera del círculo religioso, personas que no me conocían como la pastora, sino como Eleanor, personas que me valoraban por quién era, no por lo que hacía. Y esas amistades fueron refrescantes, me permitieron ver el mundo de una manera diferente. Me permitieron reír de nuevo, soñar de nuevo, ser yo misma sin máscaras, y me di cuenta de que había toda una vida fuera de las paredes de la iglesia, una vida rica, diversa, llena de posibilidades. Empecé a explorar mi espiritualidad de una manera nueva. Leía la Biblia no como un manual de reglas, sino como una historia de amor. Oraba no con fórmulas ensayadas, sino con honestidad brutal. Le gritaba a Dios cuando estaba enojada, le preguntaba por qué, le reclamaba. Y descubrí algo hermoso. Dios no se asustaba con mi honestidad, no me castigaba por mis dudas, no me rechazaba por mi rabia, al contrario, me sostenía, me esperaba, me amaba. Y ese encuentro con un Dios más real, más cercano, más humano, sanó partes de mí que ni siquiera sabía que estaban rotas. Volví a soñar. Soñé con escribir un libro contando mi historia. Soñé con abrir un centro de apoyo para mujeres víctimas de abuso espiritual. Soñé con viajar, conocer otros países, otras culturas. Soñé con enamorarme de nuevo, aunque esa idea me aterraba, pero los sueños eran señal de vida, señal de esperanza, señal de que mi corazón, aunque herido, seguía latiendo, y eso era suficiente, eso era todo. Aprendí a poner límites, a decir no, a alejarme de personas tóxicas, a no tolerar falta de respeto, a valorarme. Y aunque al principio me sentía egoísta, poco a poco entendí que cuidarme no era egoísmo, era supervivencia, era responsabilidad, era amor propio, y que no podía dar a otros lo que no me daba a mí misma. Esa lección, aunque simple, fue transformadora.
porque cambió la manera en que me relacionaba con el mundo. La reconstrucción no fue lineal. Hubo retrocesos, hubo días malos, hubo momentos en que pensé que nunca sanaría completamente, pero también hubo avances, pequeñas victorias, momentos de alegría inesperada, y aprendí a celebrarlos, a reconocerlos, a agradecerlos, porque la sanación no es un destino, es un camino que se recorre un paso a la vez, y yo estaba caminando, lentamente, pero caminando. Y eso, queridos míos, era suficiente, más que suficiente. Hoy, 3 años después de aquella noche en el templo, puedo decir que soy feliz. No una felicidad ingenua que ignora el dolor, sino una felicidad profunda que convive con las cicatrices. He aprendido que la felicidad no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de encontrar sentido en medio de él. Y mi sufrimiento, todo ese dolor insoportable, me enseñó cosas que nunca hubiera aprendido de otra manera. Me enseñó resiliencia, me enseñó compasión, me enseñó que soy más fuerte de lo que creía y que el ser humano tiene una capacidad increíble de renacer, incluso de las cenizas más oscuras. Si estás pasando por algo similar, si estás en medio de la traición, del abuso, del silencio cómplice, quiero que sepas algo. No estás loca, no estás sola, y lo que sientes es válido. Tu dolor importa, tu historia importa, y aunque ahora no lo veas, hay vida después de esto, hay sanación después del trauma, hay alegría después de las lágrimas. No será fácil, no será rápido, pero será posible y valdrá la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de incertidumbre. Todo valdrá la pena cuando finalmente te mires al espejo y reconozcas a la mujer que ves. Una mujer libre, una mujer fuerte, una mujer que sobrevivió. A las iglesias, a los líderes, a las congregaciones que leen esto les digo, por favor, crean a las víctimas, no las silencien, no las culpen, no las expulsen, protéjanlas, escúchenlas, valídenlas, porque el abuso espiritual es real y está destruyendo vidas. Y si ustedes no hacen nada, son cómplices. La complicidad del silencio es tan dañina como el abuso mismo. Ustedes tienen el poder de cambiar esto, de crear espacios seguros, de remover a líderes abusivos, de restaurar a las víctimas. Úsenlo, por favor, úsenlo. A Damián, si algún día escuchas esto, quiero que sepas que te he perdonado, no porque lo merezcas, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo merezco vivir libre del peso del resentimiento. Pero el perdón no significa olvido, no significa que no hubo consecuencias, no significa que lo que hiciste no importa, importa. Destruiste vidas, usaste el nombre de Dios para satisfacer tus deseos, manipulaste, mentiste, traicionaste. Y aunque yo te perdone, tú tendrás que vivir con eso. Y más importante, tendrás que rendir cuentas ante Dios. Y ese, créeme, es un juez mucho más implacable que yo. A Lucinda, no te guardo rencor. Entiendo que tú también fuiste víctima de un manipulador experto, víctima de tus propias heridas no sanadas, pero también fuiste perpetradora. Elegiste traicionar, elegiste lastimar, elegiste participar en la destrucción de un matrimonio, de un ministerio, de una mujer que te amó como hermana. Y espero que algún día puedas enfrentar esa verdad, que puedas reconocer tu parte, que puedas pedir perdón, no a mí, sino a ti misma, porque cargar con esa culpa sin procesarla te destruirá lentamente. Y aunque me lastimaste profundamente, no te deseo ese dolor. Mi mayor aprendizaje de todo esto es que Dios es más grande que las instituciones religiosas, que la fe no depende de un pastor,
de una iglesia, de un ministerio, que la relación con Dios es personal, íntima, directa, y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de interponerse entre tú y tu Creador. Las estructuras religiosas pueden ser útiles, pueden ser hermosas, pero también pueden ser opresivas. Y cuando lo son, tenemos que tener el valor de cuestionarlas, de alejarnos, de buscar a Dios fuera de ellas, porque Él está en todas partes, no solo en los templos, no solo en los púlpitos, está en el silencio, en la naturaleza, en el abrazo de un amigo, en la risa de un niño, en el amanecer después de la noche más oscura. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios para saber que no estoy sola contando estas historias. Y si deseas apoyarnos y acceder a contenido exclusivo, reflexiones privadas y un espacio seguro de sanación, únete a nuestra comunidad de miembros. Te esperamos con cariño. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada día compartimos testimonios impactantes de fe, superación y verdad. Tu apoyo significa el mundo para nosotras. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por creer. Hoy vivo en un pequeño apartamento en las afueras de Córdoba. No es lujoso, pero es mío. Cada mañana me despierto sin el peso de tener que fingir, sin el peso de tener que ser perfecta, sin el peso de tener que sostener un ministerio que me estaba matando. Y esa libertad, queridos míos, no tiene precio. Trabajo como consejera independiente, acompañando a mujeres que han pasado por abuso espiritual. Y aunque no gano mucho dinero, mi trabajo tiene sentido, tiene propósito. Y eso vale más que cualquier título pastoral. He vuelto a enamorarme de la vida, de mí misma, de Dios, y también de un hombre bueno, paciente, que no me pide que sea otra cosa que yo misma. Alguien que no usa versículos para manipularme. Alguien que no esconde secretos. Alguien que me ama con transparencia. Y aunque al principio tuve miedo, aunque las heridas del pasado me hacían dudar, poco a poco aprendí a confiar de nuevo, a amar de nuevo, y descubrí que el amor verdadero no duele, no controla, no manipula. El amor verdadero libera. Y eso es lo que tengo ahora, y es más hermoso de lo que jamás imaginé. Mi relación con Dios también cambió. Ya no oro con miedo. No leo la Biblia buscando reglas. No voy a la iglesia por obligación. Ahora mi fe es más simple, más genuina, más mía. Hablo con Dios como con un amigo. Le cuento mis alegrías, mis miedos, mis dudas. Y siento su presencia no en manifestaciones sobrenaturales, sino en la paz que llena mi corazón, en la fuerza que me da para levantarme cada día, en el amor que siento por la vida. Y eso es suficiente, más que suficiente. He escrito un libro, se llama Sobreviví al púlpito. En él cuento mi historia completa, con todos los detalles que no pude compartir aquí. Y también comparto herramientas de sanación, recursos para identificar abuso espiritual, guías para reconstruir la fe después del trauma. El libro ha llegado a miles de mujeres en toda Latinoamérica, y las historias que me han compartido me confirman que hice bien en hablar, que mi dolor no fue en vano, que al romper mi silencio ayudé a otras a romper el suyo. También abrí un grupo de apoyo online. Se llama Mujeres Libres. Allí nos reunimos mujeres de diferentes países, diferentes denominaciones, diferentes historias, pero todas unidas por una experiencia común, el abuso en contextos religiosos. Y juntas sanamos, juntas lloramos, juntas reímos, juntas nos reconstruimos. Y la belleza de esa comunidad es indescriptible, porque finalmente encontré lo que siempre busqué en la iglesia: hermandad genuina,
amor incondicional, aceptación sin juicios. A veces me preguntan si me arrepiento de haber hablado, si dado todo el dolor que causó, lo volvería a hacer. Y mi respuesta siempre es la misma: sí, 1000 veces sí, porque callar me estaba matando. Callar estaba permitiendo que el abuso continuara. Callar era traicionarme a mí misma y a todas las mujeres que venían detrás de mí. Y aunque hablar tuvo un costo altísimo, también me devolvió algo invaluable: mi voz, mi dignidad, mi verdad. Y eso no tiene precio. Mi mensaje final para ti, que me has acompañado hasta aquí, es este: no tengas miedo de la verdad, aunque duela, aunque destruya estructuras, aunque te cueste relaciones. La verdad siempre, siempre te hará libre. Y esa libertad es el regalo más grande que puedes darte. No permitas que nadie silencie tu voz. No permitas que nadie minimice tu dolor. No permitas que nadie use a Dios para controlarte. Porque Dios es amor. Y el amor no controla. El amor libera. El amor sana. El amor restaura. Y ese amor está disponible para ti, ahora mismo, tal como eres, con todas tus heridas, con todos tus errores, con todo tu dolor. Eres amada, eres valiosa, eres suficiente y mereces una vida plena, libre, feliz. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por validar mi dolor. Gracias por estar aquí. No estás sola. Nunca lo has estado. Y nunca lo estarás. Hay una comunidad de sobrevivientes esperándote con los brazos abiertos. Y hay un Dios que nunca te abandonó, aunque a veces pareciera que sí. Él estuvo ahí, en cada lágrima, en cada noche oscura, en cada momento de desesperación. Y está aquí ahora, celebrando tu sanación, celebrando tu libertad, celebrando tu victoria, porque sobreviviste. Y eso, mi querida, es un milagro, el milagro más hermoso de todos.